Canciller de Milei dejó sin palabras a Feynman y Rossi en vivo. No tengo opinión. ¿No es meterse Lula en asuntos internos de la República Argentina? Él está con un cartelito, Cristina libre. Pero esta foto cae mal. ¿No es meterse con las instituciones argentinas? Porque tenemos al canciller argentino. Un invitado especial, canciller. Gerardo Huerta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. En un día muy especial, además. Es un día... Pasaron muchas cosas en el día de hoy. Terminó la reunión del Mercosur. El presidente argentino le cede la presidencia a Lula. Sí, la verdad que fueron 3 días que coronan 6 meses de trabajo. Veníamos con una situación bastante compleja en las relaciones entre los países en el Mercosur, y lo que logramos, creo yo que algo muy importante, poder cooperar a pesar de nuestras diferencias, buscar las cosas que significan el interés de los países para que el Mercosur sea mejor, para que mejoren las condiciones de intercambio, que en definitiva redundan más exportaciones, más trabajo, éxito para las empresas. Y esto fue difícil porque indudablemente está muy claro las diferencias ideológicas que existen entre nuestro presidente y Lula. Mucho. Pero nosotros lo que dijimos es, no pensemos en lo que nos diferencia, porque nadie le puede imponer un modelo a otro, porque cada presidente tiene un mandato popular. Lo que hacen los países maduros, digamos, la Unión Europea se ha construido y se sostiene de esa manera. Hay países con gobiernos liberales, hay países con gobiernos de derecha, de izquierda, y tienen que amalgamar intereses, ¿no? Fue un trabajo realmente arduo. El Mercosur estaba un poco paralizado o estaba quieto, y con los cancilleres pudimos trabajar, nos empezamos a reunir una vez por mes, empezamos a definir cuáles eran las prioridades. Era necesario que los países tuviéramos más grado de libertad. Nadie puede estar en las manos de otros, sino que teníamos que buscar independencia, teníamos que liberar posiciones arancelarias para que pudiéramos negociar bilateralmente con otros países en mejores condiciones. Y bueno, y una cosa fue construyendo la otra y empezamos a construir consensos, manteniendo nuestras diferencias, entendiendo que podemos pensar distinto, lo que no nos hace enemigos. No, claro. Y cuando usted habla de cada uno tratar de hacer los acuerdos por uno mismo o individualmente, ¿usted se refiere a lo que hace Argentina con el TLC, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? En realidad nosotros estamos con Estados Unidos en un esquema que se llama, es un tratado de inversiones, y un tratado comercial y de inversiones recíprocos. Y en ese marco se pueden hacer muchas cosas. El TLC puede ser un punto de llegada, pero este es un punto de partida. Pero necesitábamos adquirir grados de libertad, necesitábamos poder hablarnos con franqueza, poder entender los problemas que teníamos, y eso no se lograba. Y bueno, nos sentamos en la mesa y dijimos, bueno, dejemos las diferencias de lo político, somos socios. Pero son diferencias ideológicas de presidentes. Bueno, hay diferencias ideológicas de presidentes que son muy marcadas. Muy claras y muy marcadas. Después hay diferencias de sistemas de gobierno, claro, pero nosotros no le podemos imponer a otro país lo que ese país elige. Totalmente. Y viceversa. Obvio. Totalmente. Entonces, creo que esto fue muy bien comprendido. Y al principio costó, pero en definitiva dice, potenciemos las cosas que le sirven al bloque. Yo tengo un recuerdo de que alguien que fue en el mismo sentido antes que el gobierno de Milei, pero me parece que esto también coayudó, me da la sensación, es una pregunta que le convierto, fue el presidente Luis Lacalle Pou. ¿Te acuerdas, Eduardo, cuando se plantó y les dijo, Uruguay necesita más libertad, Uruguay necesita nuevos convenios con otros países, el Mercosur, recuerdo que lo criticaron durísimamente, ¿no? El Mercosur no puede ser un ancla, dijo. Alberto Fernández habló de exactamente. Esa metáfora. Bueno, el problema, y está bien, fue lo que dijo en su momento Lacalle. El problema es que cuando uno se queda con la retórica y no tiene acciones, nosotros lo encaramos desde otro lado. Sabíamos las limitaciones que teníamos, pero con la retórica no vamos a ningún lado. Bien. Entonces dijimos, avancemos. Bien. Y a partir de ahí se gestó algo que era poder decirse las cosas y que no se interpreten como agravios, sino que esta es una sociedad de países y tenemos que hacerla mejor. Y fueron 34 años. ¿Sabe cuánto tardó el acuerdo con la Unión Europea? 25 años. Nosotros encontramos el acuerdo con el EFTA, que son los países, de países que no están en la Unión Europea. Liechtenstein, por ejemplo. Liechtenstein, Noruega, Suiza. Claro. No es menor, 1,5 trillones de dólares de producto. Y estaba desde el año 2017, hace 8 años. Paralizado. Y no podía avanzar, y rondas y rondas. Y dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer
y tenemos 4 meses para terminarlo. Y lo pudimos terminar, nos reunimos, fuimos a Suiza, discutimos, tratamos de allanar las diferencias y llegamos a un acuerdo. Y ayer anunciamos el acuerdo con el EFTA. Avanzamos también mucho con los Emiratos Árabes, que a mí me tocó ir y hablamos, y estamos cerca de ese acuerdo. También trabajamos mucho para que el acuerdo de la Unión Europea zanjar las diferencias, que no son menores, y en todos los viajes que hicimos con el presidente Milei fue un gran protagonista de tratar de allanar las diferencias, que es fundamental. Ahí Macron en Francia muy importante. Era uno, porque digamos, los franceses eran uno de los que más ponían ruidos por el tema del agro. Por el tema del agro. Sobre el tema del agro, y yo creo que el presidente Milei habló mucho con Macron, y bueno, todos tenemos que sumar. Hay una sintonía entre ellos muy particular, ¿no? Hay una muy buena relación con el presidente Macron. Creo que además de presidentes son amigos. Por eso. Y hay una relación, digamos, de confianza entre ambos. Sí. Y creo que esto de alguna manera coopera mucho para tener logros. Para destrabar cosas. Ahora, se nota que la relación con Lula, mostrá a pleno la foto esta que estamos viendo, es muy tensa y fría, ¿no? Bueno, no fue así. Por ejemplo, cuando llegaron, obviamente esos saludos, es un momento, es una foto, la foto capta un instante. Pero luego se saludaron muy bien en la reunión y cuando concluyó, él le entregó el martillo. Sí. Cuando le pasó, como vieron, estaba sentado a su derecha. Sí. Se saludaron, se dieron un abrazo. No sé si eso lo vieron en cámara. El abrazo que se agarraron. Yo no lo vi. Yo vi que se dieron la mano. Cuando mira y cuando finaliza. Y no se dieron la mano con asco, como había se dan pasado. un abrazo. Y es decir, pensamos muy diferentes. Ahí fue un saludo bastante protocolar, bien. Un saludo protocolar. Hasta con Karina Milei, bien. Pero del canciller. El canciller de Brasil. De Brasil, Vieira. Es cierto que Lula no, me lo dijo Guillermo Franco esa noche, no pidieron una bilateral. No hubo pedido de bilateral. No hubo pedido bilateral. Lula no se quiso reunir no. mano a mano. De hecho, no tuvimos ningún pedido formal de bilateral. A veces ocurren, otras veces no ocurren, pero lo cierto es que hemos trabajado tan intensamente con su canciller y agotamos una agenda que el objetivo fue llegar a la cumbre de presidentes con todo acordado. Ya estaba todo atado. Nosotros habíamos acordado todo. Yo lo hacía siguiendo las instrucciones del presidente Milei y de alguna manera en estas cosas hay que ser pragmático. Lo importante era tener los logros, conseguir las excepciones a los aranceles, llegar a negociar el acuerdo con el EFTA, tener el acuerdo de cooperación energética. En energía, Argentina hoy es un proveedor muy importante y lo es para Brasil, como lo puede ser para el resto de los países. ¿Y cómo se trabajó el ruido político, si lo hubo, de la visita de Lula a Cristina Kirchner? No hubo, no se trabajó el tema. Esa fue una decisión y a mí me lo preguntaron. ¿Qué opinión tiene de la visita de Lula? No tengo opinión. ¿No es meterse Lula en asuntos internos de la República Argentina? Él está con un cartelito, Cristina libre. Bueno, claro que sí, por supuesto que tiene ciertas implicancias. Nosotros creemos que fue una decisión de él y él es libre de hacerlo. Este es un país libre y Pero esta foto cae mal. ¿No es meterse con las instituciones argentinas? Te voy a contar algo. Y antes que Cristina está presa porque lo decidió un poder del Estado argentino. Antes que responda el canciller, yo lo contaba hace un ratito, me había parecido, y yo estaba ponderando la sobriedad de Lula, la sobriedad de todo lo que se vio, hasta que vi ese cartel. Claro. Porque esto está en la embajada, esto es en la embajada de Brasil. Ese cartel, Cristina Libre, que se puede asociar al Lula Libre, es una intromisión, yo lo juzgo, ¿no? Se lo preguntamos al canciller, una intromisión en los asuntos internos. En los asuntos internos de la Argentina ante un fallo de la Corte Suprema. Bueno, claro que sí, pero bueno, lo hizo en su embajada, en su territorio, y es una decisión que tomó él. Nosotros... ¿No agrava la relación de Argentina con Brasil o de Lula con Milei? Bueno, vuelvo a repetir, son dos presidentes que tienen una gran diferencia ideológica, pero nuestro trabajo es buscar en qué cosas podemos cooperar por el bien de todos los argentinos. Y ese es nuestro trabajo. Porque no hay que olvidarse de que, bueno, son personalidades, la verdad que están en dos posiciones muy diferentes.
Lo cierto es que uno podría mirar la posición argentina Sí. y desde donde partimos, ¿Y esta foto, por ejemplo? Esto no es meterse en los asuntos. y se ve que se quieren. No, eso está claro. Eso sí. Pero la va a visitar a la cárcel, a su casa cárcel, ¿no? Sí. Sí, hemos tenido Pidió alguna... también es cierto que pidió permiso y, Sí, y claro. la justicia le otorgó el permiso, ¿no? Tal cual, bueno, se siguieron todos los pasos formales y la justicia le otorgó el permiso. No, me gustaría, es contrafáctico, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el presidente Milei fuera a Brasil y trabajara por un Bolsonaro libre, ¿no? Un Jair Bolsonaro libre salvando las distancias y los diferentes procesos, ¿no? ¿Cómo lo tomaría el gobierno brasileño? Esto es Y lo contrafáctico. visita en la prisión. Claro, ¿no? exactamente. Aunque sea domiciliaria. A ver, yo creo que yo me quedo con que nosotros tuvimos la presidencia del Mercosur, que en vez de estar en una discusión de diferencias ideológicas y políticas, pudimos lograr buenas cosas para los argentinos y para los países del Mercosur, y el resto dejémoslo por las acciones de cada uno. Usted está blindando digamos, lo que le correspondió, digamos, la gestión de estos 6 meses en cuanto a acercar posiciones más allá de la ideología. Si ustedes supieran cuánto trabajo significó, cuántas horas de reunión, entonces yo me quiero quedar con las cosas buenas que logramos para el bloque y para la Argentina. Después lo demás son acciones individuales y personales. Ok. Me quedo también con otra cosa muy importante. Yo creo que Milei dio una demostración de que él recibió en su país a todos, aún con los que tienen más diferencias, los recibió, los saludó cálidamente cuando se finalizó la reunión, por ahí debe estar el video, lo agarró de la cintura, Lula le hizo así como con una manera de saludarse Un saludo bien. amable. Un saludo amable. ¿Por qué? Porque además están en nuestra casa. Sí. Y Milei es el presidente de todos los argentinos. Entonces, yo creo que eso a mí me pareció que es una buena señal. La relación con Yamandu Orsi, Tuvimos una reunión después de que concluyó la cumbre y fue una reunión muy agradable. del presidente Milei con Sí, Yamandu. con Eso Yamandu. no se sabe. Fue una muy buena Porque reunión. también ideológicamente Sí, sí. se supone que están en las antípodas. Pero con un ¿no? Yamandu Orsi al que le preguntaron si iba a ir a visitar a Sí. Cristina Kirchner, Y dijo, dijo que no lo no. tengo previsto, Claro. y dijo, y habló de la intromisión. No Dijo, me no meto, correspondería, dijo. Estuvo muy bien. Sí, Muy Sí, bien. Un además, señor. Yamandu es un señor muy pragmático y es un señor que tiene mucho interés en tener una buena relación con la Argentina y la Argentina tiene mucho interés en tener una buena relación con Brasil. La reunión fue agradable, Con Uruguay. estuvo presente Con su Uruguay. ministro de Economía, Claro. digamos, y se hablaron de muchas cosas, porque en definitiva nosotros tenemos que complementar esta relación. Hay muchos argentinos que están en el Uruguay, tenemos un contacto casi diario y la verdad que celebramos que haya ocurrido esa reunión y que se haya podido discutir cosas de interés común, a pesar de que puede haber diferencias. Y las diferencias, a ver, uno puede enriquecerse o estar unido en la diversidad. Uno no tiene que estar siempre unido en la uniformidad, porque si no tiene que estar siempre solo. Obviamente. Tema Malvinas. Yo creo que el tema Malvinas, bueno, como todos saben, para mí es un tema muy importante, como lo es para todos los Es argentinos. central en la República Argentina. Yo creo que además es un tema que corta verticalmente en todas las edades, porque los chicos de 15 años no hablan de Y en Malvinas, todas pero las toquen posiciones, Malvinas y sí, saltan. Y en todas las posiciones ideológicas. Sí, No es sé. transversal. Totalmente. Es un tema transversal. Es un tema transversal, es un tema de los argentinos, ni siquiera de los gobiernos. Totalmente. ¿Y qué pasó? Nosotros trabajamos mucho porque hubo unos cuantos que decían no van a salir las resoluciones de Naciones Unidas, en la OEA no nos van a apoyar. No, se puso en duda, vamos a ponerlo, se puso en duda la posición, el interés, la finalidad del gobierno en defender o no defender Malvinas, Totalmente. en entregarle, digamos, declaraciones, digamos, se puso un nubarrón allí en medio de qué quiere el gobierno con Malvinas o cómo va a defender algo que es de todos, ¿no? Ya establecido como un derecho inalienable. Mire, las cosas hay que trabajarlas y además hay que dialogar. Y uno puede dialogar con gente que piensa como piensa un gobierno, pero hay que dialogar con gente que piensa muy diferente. Nosotros enviamos nuestra delegación a Timor del Este, en donde se habló con todos los países miembros del Comité de Descolonización. Yo personalmente me reuní con muchos de ellos en Nueva York, me tocó hablar en la Asamblea, en Naciones Unidas. ¿Y qué tuvimos? Unas muestras de apoyo espectaculares, una declaración unánime, fue por consenso. Y
realmente me quedé muy contento. Chile defendió muy fuertemente la posición, pero también lo hizo Brasil y muchos otros países con quienes capaz que no tenemos relaciones o las tenemos un ¿Qué tanto. posición? La posición nuestra de que es una situación bilateral en donde la población es una población implantada por el Reino Unido cuando sacó a la fuerza a las autoridades argentinas por allá por 1833, con lo cual esa población no tiene derecho a autodeterminación porque es una población implantada, por lo cual es un tema bilateral. Por supuesto, en los términos que lo hace la Argentina, que es mediante el diálogo y de manera pacífica. Okay. Y era creo muy... que no queda duda en eso. No, yo creo que no. Y si quieren, podemos escuchar la posición del presidente dentro de la reunión del Mercosur, ¿no? Me gustaría mucho, estaría Por bueno. favor, dale, ponelo. Quisiera agradecer el apoyo permanente e incondicional de todos los estados integrantes del bloque a nuestro reclamo soberano por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Las islas son territorio argentino, ocupado desde 1833 por una población implantada por el Reino Unido, luego de expulsar por las fuerzas a las autoridades argentinas. Deseo por esto reiterar el agradecimiento a todos ustedes por acompañar la declaración especial sobre la cuestión Malvinas. Su respaldo reafirma el compromiso regional con una solución pacífica, conforme al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas. Tanto el Mercosur como la OEA Bueno, se han acá ido en ese sentido, o sea, ¿no? Tuvimos unánime en las Naciones Unidas, resolución unánime por aclamación en la OEA y tuvimos una declaración unánime en el Mercosur. Todos los países, los estados partes y los estados asociados apoyan la posición argentina de Malvinas. Y esto no es menor. Significa que en el continente completo y además del Comité de Descolonización, nuestra posición está clara. Y lo que nosotros queremos es que tenemos una buena relación con el Reino Unido, pero nos tenemos que sentar a conversar de lo que queremos los dos. ¿Nos puede contar? El presidente dijo en su alocución, hemos hecho mucho en esta presidencia pretémpore en función de lo que nosotros creemos, recuperar cada vez más libertades. Argentina necesita más trabajo, más inversión, más relacionamiento con el mundo. Esperamos, palabras más, palabras menos, no quiero equivocarme en los conceptos de lo que dijo el presidente, que cuando finalice esta próxima presidencia, la de Lula, la de Brasil, hayamos ganado más libertades o continuemos en el mismo sentido y no se den marcha atrás de las cosas que hemos hecho. ¿Esto qué quiere decir? Porque, y ahí vino la advertencia, porque nosotros nos vamos a relacionar con el mundo según nosotros creemos, con el Mercosur o sin el Mercosur. ¿Qué es esto? No, yo creo que acá, por supuesto que todo lo que se toma literalmente tiene interpretaciones varias. Por eso. Yo creo que el proceso de modernización y flexibilización del Mercosur es irreversible. Comenzó y lo que es muy interesante es que es altamente apreciado, porque los países grandes o los países medianos o los países pequeños, todos se dan cuenta que tener grados de libertad les permite comerciar de una manera más libre con el resto del mundo. Y mucho mejor. Y ustedes acuérdense que, imagínense que si usted tiene algo que le pone un arancel mínimo, que significa proteccionismo, usted lo que está estimulando es que no haya eficiencia. Usted tiene que ser competitivo y alineado con el resto del mundo, y esto no es fácil. Sí, en un tiempo en donde las cosas están contradictorias y paradójicas, donde Trump, por ejemplo, en Estados Unidos comenzó a poner aranceles por todo el mundo, desde una visión geopolítica comercial, como pero para barajar y dar de nuevo. No, está bien, pero eso también obliga a recalcular a los grandes bloques, ¿no? Yo creo que cada bloque o cada país grande tiene que hacer su propia evaluación. Y claramente los países tienden a buscar equilibrio en su comercio internacional. El caso de Estados Unidos tenía un enorme desequilibrio porque todos le exportaban y nadie le compraba, porque Estados Unidos tenía cero barreras arancelarias o pararancelarias. Y todos le ponían barreras. Y todos le ponían barreras. Entonces, de repente, si yo le vendo a usted muy caro y usted me vende a mí muy barato, hay un punto que no funciona. Obvio. Entonces, ¿Qué significa un Mercosur más libre? Un Mercosur más libre es un Mercosur que potencie las riquezas que existen adentro del bloque, pero existe un mundo. Y nosotros necesitamos comerciar con el mundo y no podemos ponerle nosotros las condiciones a los demás como tienen que comerciar con nosotros. Pero sería muy importante que explique eso, porque... Perdón, el tema clave es Estados Unidos, ¿no?
Bueno, no es solamente Estados Unidos, hay otros países. O la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo. El hecho de que Argentina sola pueda hacer un tratado o con la Unión Europea o con Estados Unidos. O claro, cosa que dentro del Mercosur O que no el se bloque permite. lo haga, o que el bloque lo haga con mayor flexibilidad o mayor audacia. Los tratados tienen enormes ventajas, porque más allá de lo que uno espera como resultado comercial, le dan un marco institucional sumamente importante que hace que las empresas se sientan más protegidas y fomenta fundamentalmente las inversiones. Entonces, tienen un valor enorme. Por supuesto que como tratados y acuerdos entre tantos países, tienen algunas condiciones que a algunos le gustan más y a otros le gustan menos, pero en el balance son soluciones muy útiles. Pero eso no significa que puede haber negocios fuera de los tratados, puede haber negocios bilaterales, y esos grados de libertad son relevantes. Que hoy no los tiene. Bueno, hoy los tenemos y estamos creciendo cada día más. Y yo creo que eso va a seguir siendo una aspiración de todos los países. ¿Lula lo va a sostener? Bueno, no es un tema de Lula, esto es un tema de todos los países, porque el Mercosur no le pertenece a nadie. Claro, obvio. Está bien, pero Brasil va a ser el presidente pre-tempore y Brasil es un actor que fue muy influyente en tiempos en donde en los países del Mercosur gobernaban, tenían gobiernos de afinidades ideológicas. Por eso lo pregunto. Bueno, pero eso es lo interesante. Uno puede ser afín o no puede ser afín. Lo que nunca tiene que hacer es destruir lo que construyó. Eso es lo que dijo Milei. Yo interpreté que el presidente Milei le dijo, sin decirlo de esta manera, presidente Lula, ojalá usted no dé marcha atrás o el Mercosur no dé marcha atrás con alguna de las cosas que nosotros hemos propuesto. Mire, nosotros tenemos que crecer de cualquier manera. Heredamos casi 60% de pobreza. Todavía tenemos 30 y algo. Significa que tenemos una deuda con todos los argentinos para generar más trabajo y más bienestar. Con lo cual no vamos a dejar que ninguna circunstancia nos bloquee la posibilidad de que los argentinos tengan más trabajo y que mejore la calidad de vida. Eso es lo que dijo Milei. Nosotros no esperamos, nosotros tenemos que ir adelante, porque para eso lo votaron. Canciller, ¿cuándo viaja el presidente Milei a China? ¿Se avanzó en eso? Sí, claro. Estamos programando el viaje. No ha sido fácil todo este tiempo. Han sido un sinnúmero de obligaciones. Pero creo que eso va a ocurrir en los próximos meses. En los próximos meses. En los próximos meses, sí. Maduro tiene secuestrado a un argentino, a Gallo. Sí. ¿En qué punto estamos para recuperar a ese secuestrado? Bueno, lo de Venezuela es una verdadera tragedia. Es una tragedia primero para los venezolanos. Es un país donde no existen los derechos de ninguna índole. Y nosotros tenemos secuestrado y desaparecido a Nahuel Gallo, que no está acusado de nada. No, de espionaje. No se cosa le que no lo es. Pero no hay causa. Claro. No se le permite. Claro. Es un PEN. Claro. Está a disposición del Poder Ejecutivo. ¿Recuerdan la época de la dictadura? ¿Recuerdan la época de la dictadura? Sí, claro. Bueno, Nahuel Gallo es un PEN. A disposición del Poder Ejecutivo nacional. A disposición nacional. del Poder Ejecutivo, y así lo han dicho. No ha tenido derecho a asistencia consular, no ha tenido derecho a visitas humanitarias de ninguna índole, no ha tenido derecho a un abogado. Es una situación que no puede ser tolerada bajo ningún concepto. Estamos trabajando y estamos trabajando con la comunidad internacional cada día para buscar recuperarlo. Y también hay que decirlo, no es solamente Nahuel, claro, sino que es un número de presos políticos que no tienen ningún derecho. Ayer hablaba con el presidente Yamandu Orsi y él me comentaba que tienen también un uruguayo secuestrado de la misma manera que Nahuel. Hay un número relevante y creo que es momento que la comunidad internacional... Nosotros hemos acusado a Maduro... Pero hay una impotencia también de las organizaciones internacionales frente a una dictadura como la de Maduro que es... sangrienta. Claro, pero que también a la vez la impotencia... Canciller, la impotencia de los organismos internacionales frente a una dictadura pone en una paradoja al sentido de las organizaciones como la OEA y le diría hasta como la ONU. Es decir, ¿cuál es, si no hay poder de fuego de las organizaciones de países unidos frente a una dictadura? Mire, la única manera, si usted no tiene la capacidad de ejercer alguna sanción y hacerla valer, son acciones meramente declarativas. Totalmente. La única que puede tener una acción que signifique alertas rojas en Interpol es la Corte Internacional, Penal Internacional. Nosotros lo hemos denunciado a Maduro y a todo su gabinete. Bien.
Y todavía estamos esperando Claro. que salga una resolución. Ahora, cualquier ciudadano, cualquier persona sabe claramente lo que está ocurriendo en Venezuela. No hace falta recabar una enormidad de pruebas ni demorar años Claro. una resolución. Claro. Entonces, ¿qué va mostrando esto? Esto va mostrando la ineficacia y la ineficiencia de la Corte Penal Internacional, porque si no condenamos Sí, señor. el secuestro y desaparición de personas, ¿para qué estamos? Pero totalmente. Y entonces nosotros aportamos, nosotros estamos, y si no podemos obtener una sentencia con esto y las alertas rojas correspondientes, porque esta gente tiene que saber que lo que está haciendo no les va a permitir ir a ningún lado. Y esa es la manera en que van a decir, bueno, liberemos a la gente. Nosotros lo hemos hecho. ¿Cómo están? Perdón, No, Eduardo. Canciller, usted hablaba de la OEA. ¿Le da la sensación que la OEA hoy está tomada por la izquierda latinoamericana? Mire, Estados Unidos, tengo entendido que se quiere retirar directamente de la OEA. Mire, hemos hablado mucho de esto y las organizaciones tienen que respetar sus principios fundacionales. Y las organizaciones no están pensadas para generar resoluciones políticamente orientadas. Precisamente cuando uno tiene una organización multilateral, lo que busca es restablecer ciertos equilibrios y establecer un lugar de diálogo donde distintas ideologías de los países se puedan sentar en una mesa y defender lo que está bien. Ahora, cuando ponemos la ideología por encima de lo que está bien, entonces no se condena lo que está mal. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con nosotros en la OEA? Que para mí ha sido una gran frustración. Cuando pedimos que haya una condena, no pudimos juntar los votos. Claro. Y entonces, ¿y para qué pedíamos una condena? Para que se condene la desaparición forzosa o la vulneración de todos los convenios digamos, diplomáticos con nuestros asilados que felizmente salieron. Una pregunta que surgió como un interrogante muy, muy complejo en la guerra de los 12 días. Irán, Bolivia, las relaciones de Irán con Bolivia, el régimen iraní, ¿cómo calibra la Argentina en sus relaciones internacionales esto, el peligro? Bueno, yo creo que no hay ningún país en el mundo, algunos no lo dirán, que no sea consciente de que un país como Irán tuviera armas nucleares. Eso es un peligro que desestabilizaba toda la región. Y bueno, Eso está claro. Y de eso se ocupó Estados Unidos. Perdón, porque con esas bombas atómicas querían hacer desaparecer de la faz de la Tierra a un Estado. O sea, hay muchos países que tienen bomba atómica, pero no dice, quiero hacer desaparecer al otro país. Es que Eso no había ocurrido nunca. No, tiene que existir cierta responsabilidad cuando uno tiene armas de ese calibre. Y también un Estado no puede tener como objetivo borrar a otro Estado. Por supuesto que no. O sea, en este caso, lo que el régimen siempre promovía era la desaparición del Estado de Israel. Y eso es inaceptable. No, pero voy a Por la apuntar- comunidad internacional. Claro, voy apuntando a esto. Digo, de eso, para ponerlo genéricamente, se ocuparon Israel, Estados Unidos. ¿No? Digo, de minimizar, de hacer flaquear esa capacidad nuclear iraní. Pero sabemos muy bien, y lo hemos tenido como 2 atentados en la Argentina, que Irán ha financiado el terrorismo. Por eso lo uní con Bolivia, porque la Guardia Revolucionaria iraní ha entrenado, hay un convenio de entrenamiento del ejército en Bolivia con Irán. Sí, claro. Teniendo- Y en Venezuela lo mismo. Teniendo en cuenta la historia argentina y el fallo de la República Argentina sobre las responsabilidades iraníes en el atentado de la AMI y la embajada, ¿cómo afrontar la relación, por ejemplo, con el gobierno de Bolivia, que además está en su propia situación de inestabilidad? Bueno, yo creo que el principal proxy que tiene Irán es Venezuela. Sí. Y que a partir de ahí, desde ahí se han generado una serie de movimientos. ¿Qué hace la Argentina? Asegura sus fronteras, controla, vigila, porque nosotros tenemos una experiencia nefasta. Claro. A nosotros nos pegaron 2 bombazos. Exacto. Y también ahora, finalmente, después de tantos años, se está haciendo el juicio en ausencia. Y ese juicio en ausencia, de alguna manera, preocupa a mucha gente, pero es lo que corresponde. Porque es el juicio a personas que están en estos momentos en el propio gobierno de Irán. Exactamente. Que estuvieron en el gobierno en el 92 y en el 94. No, o sea, no es cualquiera. No, no. No es un ciudadano cualquiera iraní. Y hay que diferenciar muy bien al pueblo iraní
del régimen iraní. Sí, claro. Claro, Yo obviamente. creo que el pueblo iraní también es oprimido por el régimen. Es un pueblo que anhela libertad, uno ve a la gente joven y que por cualquier cosa son penalizados. Lo mismo que hace Hamás, por ejemplo, con los palestinos que están en Gaza. Lo mismo. Bueno, son pueblos secuestrados. Todos estos proxies de Irán, lo único que han traído es muerte, inestabilidad. Entonces, para volver al caso de Irán, yo creo que era necesario ponerle ciertos límites a este régimen y Estados Unidos lo hizo, y lo hizo con decisión. Porque no olvidemos que desde hace muchas presidencias de Estados Unidos se habla, no vamos a permitir que tengan acceso a armas nucleares porque pone en riesgo, digamos, a todos los países. No, claro, lo que digo es, una vez digamos, se neutraliza esa posibilidad, pero la respuesta iraní puede ser, digamos, el gobierno piensa, hay inteligencia sobre eso, la posibilidad de otro atentado. Mire, la situación, yo creo que en esto el presidente Trump tiene una frase bastante interesante, no tengo enemigos permanentes. Entonces, resolvió el problema, que era el problema más serio para el mundo, no, ni siquiera solo para Medio Oriente, y en este momento hay que buscar alguna manera de pacificar, y yo creo que es lo que está tratando. No es fácil, es un conflicto con un régimen teocrático tremendamente radicalizado, pero bueno, se está buscando. Obviamente estamos totalmente en desacuerdo con las amenazas que le han hecho a Grossi, estamos totalmente en desacuerdo que no acepten que el mundo civilizado fiscalice que su programa nuclear tenga fines pacíficos, se han negado a todo, han amenazado y eso está mal, y el mundo lo está condenando. Así que creo que es un tema que todavía está por verse y ojalá el pueblo de Irán busque el camino para la pacificación, porque pacificando Irán yo creo que se pacifica una parte importante del mundo. Canciller, usted acaba de nombrar a Grossi. ¿Argentina apoyaría la candidatura de Grossi como secretario general de la ONU? Bueno, usted sabe que las candidaturas las define el Consejo de Seguridad. Sí. Vamos a esperar a ver qué es lo que hace el Consejo de Seguridad y si finalmente todos los miembros permanentes, si fuera el caso, y lo aprueban. Nosotros lo estamos apoyando hoy y mucho. Sería un orgullo para Argentina un secretario general de las Naciones Unidas. Yo creo que sería la primera vez en la historia, me parece. Yo creo que él está haciendo un trabajo impecable, está altamente expuesto, claro que sí. Ha mostrado tener valentía, porque no es fácil vivir con ese karma cada día. Hoy tiene un blanco aquí. Claro, la fatua. Tiene su familia, tiene todo esto. Estamos muy contentos con el gobierno de Austria que le ha provisto protección y todos lo vamos a apoyar. Y todos lo vamos a apoyar, la Argentina siendo el primero, dentro de nuestras posibilidades. Estados Unidos lo está apoyando. Así que por el momento hay que dejarlo a Grossi que haga el manejo de esta situación tan compleja que tiene. Todavía falta tiempo, pero es claro que en este momento le toca a nuestra área proponer un secretario de Naciones Unidas. El primer ministro de la India hoy lo hablaba con el embajador Causino, el embajador argentino en la India, y está viniendo en las próximas horas. Va a estar con nosotros el sábado. Creo que es una visita clave para la Argentina, ¿no? Es uno de los 5 grandes del mundo. Claro. Miren, primero India es un extraordinario cliente para la Argentina. Sí. Tenemos un comercio bilateral magnífico, tenemos un muy buen superávit y estamos solamente creciendo con la India. Claro. Es muy auspicioso que el primer ministro Modi haya decidido venir y viene en visita oficial. Ya hemos tenido otras reuniones con él y existe una muy buena sintonía. Pero creo que desde Indira Gandhi para acá nunca un primer ministro indio vino aquí a la Argentina. Y nos reunimos ya hace no mucho tiempo con él en el G20. Tuvimos una excelente reunión y una gran empatía entre Milei. Ustedes tendrían que ver lo que está haciendo la India en materia de desregulación. Es fabuloso. Así que yo creo que ¿Tienen un Sturzenegger? No sé si lo tienen, no hay muchos como Sturzenegger. O Modi tiene la motosierra. Pero lo que sí les digo es que ha hecho una desregulación muy importante en un país altamente regulado. Así que para nosotros es una gran oportunidad. Modi vino en el G20, pero nunca antes un primer ministro, desde Indira Gandhi para acá, vino en una bilateral con un presidente. Nunca. Entonces, exactamente, lo vamos a recibir el sábado. Es una potencia paralela en todo lo que es el Silicon Valley que tienen ahí en la India para el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, en este video quiero hablar un poco de lo que es el próximo blanqueo que creo que se puede llegar a dar, que me parece que es fundamental pensar la manera que tiene el liberalismo, ¿no? Las ideas del liberalismo, de mover la economía, ¿no? De empezar a mover la economía. No es a través de emisión monetaria, como tantas veces dijeron, porque lo dijeron, muchas veces hay muchos clips que lo admitieron, el kirchnerismo y un montón de, bueno, Perón decía también lo mismo, bueno, esas ideas, ¿no? Del populismo de inyectar plata emitida sin respaldo a la economía a través de planes platita, cuotas sin interés, esto, viste, como todo, empezar a meter por ahí a través de medios estatales, cosa de que se reactive la economía, porque claro, hay más plata y la gente siente que está mejor, pero al final va a estar peor porque tiene esa plata va a traer consigo inflación, que es el impuesto que te socava de a poco. Cuestión, la forma que para mi entender, tiene el liberalismo justamente es incentivar a que la gente deje de ahorrar y tener el canuto en dólares o lo que sea en su casa, metidito ahí como impoluto, como que no es nada, eso yo no lo toco, yo no toco nada, sino diciendo, che, pero metelo acá, dale, comprate ese terreno que te ibas a comprar, comprate esa camioneta, comprate ese auto y hacelo Didi, hacelo taxi. Esta manera o comprate lavarropas y ponete un local de lavarrap o lo que sea. Comprar cosas que te motiven, máquinas de coser y hacer buzos de viaje egresado, qué sé yo. Mover la economía a partir del canuto chiquito que tiene la gente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Además también, ¿por qué pienso esto? Porque se pueden implementar distinto, porque con qué me van a salir, con que, pero estás fomentando el lavado de activos, del narcotráfico, etcétera. No, a ver, hay mecanismos, ¿no? Que yo la verdad no lo sé muy precisamente, pero sí que escuché acá Puto Guillermo Francos hablando específicamente sobre este tema. Hay mecanismos como para que la plata del narcotráfico no entre acá. Hay mecanismos. Y por otro lado, estamos hablando de montos bajos. No vamos a decir, no, bueno, viste, para inyectar plata al mercado 10 millones de dólares. No, estamos hablando de montos bajos. El canuto que cada uno tiene en su casa. Yo creo que eso, a ver, me parece que eso también es válido en un país que tiene semejante trauma con la economía como Argentina, ¿verdad? Que es, después de Rusia y de China, el país que más, que más dólares tiene físicos. Esto lo dicen todos los economistas. Entonces, la verdad que es para aprovechar eso. Hay que mover esa plata. Si nosotros movemos esa plata, gente, vamos a ser un país rico, de verdad. Pero hay que mover, hay que confiar. Y bueno, y ahí donde entra esto de la confianza, que eso es otro tema. Pero bueno, yo quería hablar específicamente de cómo piensa cada modelo el hecho de mover la economía. Uno lo piensa a partir de incentivar a la gente a que invierta y el otro lo piensa a partir de inyectar plata y vamos a ver qué pasa, después se la fumará otro gobierno. Es así. Así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo y chau.